Buenos días, muchachos. Su amigo de siempre, el licenciado Bonilla, en la sesión, en la clase de medicina forense. ¿Escuchan bien? Sí. Ok, vamos a retomar la clase, muchachos, como antecedente, para dejar bien marcado a un personaje, uno de los más atinados que hemos tenido en México, el doctor Luis Hidalgo y Carpio, Luis Ángel Hidalgo y Carpio. Este señor se le considera como el fundador de nuestra materia y en consecuencia el padre de la medicina legal o medicina forense aquí en México. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces tenemos, ahora sí que una reseña bibliográfica del maestro, el doctor Luis Hidalgo y Carpio, y pues tenemos como antecedente que este señor nació en Puebla el 18 de mayo de 1818 y murió el 12 de mayo de 1879, es decir, vivió 61 años de edad. Murió joven, pero hizo muchos logros en la materia que quedaron marcados en la historia, quedaron marcados en el Código Penal de México. Se recibió como médico cirujano el 25 de septiembre de 1843, a la edad de 25 años, ya era médico. Fue catedrático de patología interna y farmacología. Más que nada, este señor se dedicó a los fármacos, a la toxicología, a los venenos, era toxicológico en su esencia profesional. Fundador de la etapa científica de medicina forense en México, razón por la cual se le considera el fundador o el padre de nuestra materia. ¿Escuchan bien? Sí. Ok. Fue asesor del primer Código Penal en la época del presidente Benito Pablo Juárez García en 1868. Por ahí cabe destacar que este señor fue invitado a ser asesor del primer Código Penal de México. Incluso él propuso que el concepto de lesión tuviera una esencia médica, porque había confusión. Lesión, la persona que estaba lesionada en sus patrimonios o bienes, o la que estaba lesionada en su cuerpo humano, en su personalidad. Entonces, aquí él propuso hacer la clasificación de lesiones, incluso él propuso una clasificación de lesiones. Él dijo, las lesiones, pues se debe dar un dictamen previo de lesiones, después un dictamen evolutivo de lesiones y finalmente un dictamen definitivo de lesiones. ¿Y por qué esto? Porque en aquel tiempo se solicitaba que el médico, cuando reconociera un lesionado, pues en ese momento inmediatamente dijera o extendiera un dictamen definitivo de lesiones. Y era muy aventurado, era muy arriesgado, porque el médico no podía adivinar, no podía ver o la consecuencia de las mismas lesiones. Entonces, pues para acabar esto, el doctor Luis Hidalgo y Carpio propuso que se hiciera una clasificación de lesiones. Lo vuelvo a repetir, la clasificación de lesiones en sus dictámenes: dictamen previo de lesiones, dictamen evolutivo de lesiones y dictamen definitivo de lesiones. Entonces, ya aquí, cuando en la actualidad tiene una persona conocimiento de sus lesiones, pues en el momento, en forma inmediata, se le hace un dictamen previo. Pasan los días, o una semana o dos, y ya el médico pues vuelve a reconocer a esta persona, lo vuelve a atender y ya le extiende un dictamen evolutivo para ver cómo va evolucionando sus lesiones, si van sanando o van empeorando, si hay alguna complicación. Y ya pasando varios meses, cuando van ya al juicio, pues ahora sí ya el juez le solicita, ahora sí, médico, deme el dictamen ya definitivo, cómo queda esa lesión, si quedó alguna incapacidad, alguna alteración, alguna discapacidad. Entonces ya en base a esto el juzgador ya tiende a hacer una resolución apegada estrictamente a derecho. Entonces esto se lo debemos al maestro, al doctor Luis Ángel Hidalgo y Carpio.
Posteriormente, cabe hacer mención que él era químico, se especializó también en química y también era laboratorista y estudió la constitución química de la sangre. Realizó análisis toxicológicos de la metodología general de las sustancias venenosas. Entonces, pues se inclinaba mucho a los tóxicos, a los venenos, a la química, en fin. Pero uno de los grandes destinos también que tuvo el maestro fue de que propuso al Consejo de Salubridad la creación de cementerios. No había cementerios, las personas que fallecían pues clandestinamente, ahora sí, pues inhumaban a sus familiares o a las personas en cualquier lugar, en el monte, en sus terrenos, allá atrás de la casa, en fin. Pero este señor dijo, no, esto no puede ser, hay que hacer la creación de cementerios. Entonces, estos cementerios fueron a solicitud y a propuesta al Consejo de Salubridad por el señor Luis Hidalgo y Carpio. Otro de los grandes destinos que también muy al parejo tuvo Luis Hidalgo y Carpio es de que dijo, junto con José María Reyes, propuso que se establecieran registros civiles, registro civil. ¿Para qué? De nacimientos, pero también propuso las estadísticas de mortalidad. No había registros, no había una oficina donde se llevara un registro de la identidad y de las personas. Entonces, había que hacer un registro, así como de nacimientos, también de mortalidad. Entonces, que se hicieran esas estadísticas. Entonces, gracias a Hidalgo Carpio propuso el establecimiento de registros civiles y de estadísticas de mortalidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, le cambié esa vez. Sí. Hay un año muy importante, en 1846, fue el profesor del hospital militar. Pues se involucró en la milicia, pero en su calidad profesional como médico, realizó la descripción y clasificación de las lesiones anatomopatológicas, como ya les había mencionado hace un momento, y estudió todo lo relativo sobre la muerte real, los signos y todo, pero estudió sobre las asfixias de polvo de atmósfera, y uno de los grandes descubrimientos que él hizo fue que demostró que los ahogados mueren por la represión de materias alimenticias que del estómago pasan a las vías aéreas. Entonces, cuando la persona se está ahogando, pues hay una represión de materias, entonces, de sus alimentos. Entonces, chocan y tapan, bloquean la ventilación pulmonar, porque del estómago pasan a las vías aéreas. Entonces, él descubrió esto en los ahogados, el maestro Hidalgo y Carpio. Y por último, para finalizar este apartado, el maestro Luis Hidalgo y Carpio, y junto con otros dos personas, uno médico de cárceles, o sea de penal, Francisco Becerril, y otro señor, Juan María Rodríguez, examinaron al poeta Manuel Acuña, poeta de Sinaloa, de San Luis, Manuel Acuña, y ellos lo examinaron y en la autopsia concluyeron que en su examen toxicológico que este señor, este poeta Manuel Acuña, murió envenenado por cianuro de potasio. Esto fue el 7 de diciembre de 1873. Entonces, a su examen toxicológico, pues concluye que murió por cianuro de potasio. Esta es en sí lo más importante del doctor Luis Hidalgo y Carpio, fundador de la materia de medicina legal aquí en México. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora sí vamos a iniciar el tema 3, compañeros, llamado identificación. ¿Sí? Tenemos que la identificación es demasiado importante para nosotros porque hay que recordar que no existen dos personas exactamente iguales. Entonces, hay dos conceptos que un doctor, el maestro Nerio Rojas, da dos conceptos. Dice, identidad e identificación. Son términos que están muy correlacionados entre sí, pero cada uno tiene sus propias características. Tenemos identidad. El maestro Nerio Rojas dice, identidad es el conjunto de caracteres
que sirven para individualizar a una persona, diferenciándola, por lo tanto, de las demás. ¿Sí? Es el conjunto de caracteres que sirven para individualizar a una persona, diferenciándola, por lo tanto, de la demás. ¿Qué quiere decir esto? Identidad, que nosotros tenemos una propia identidad, unos propios caracteres o características que nos individualizan, que nos personalizan y que nos hacen diferente a todas las demás personas. Y bien es cierto que tenemos nuestro rostro, nuestros órganos, nuestros ojos, boca, nariz, orejas, pelo, pero todas estas características son propias nuestras y que no las tiene exactamente en el mismo sitio, de la misma morfología, otra persona. Entonces, tenemos nuestras propias características, tan es así que aún así sean cuates o gemelos o triates, se parezcan, va a haber siempre características muy propias, diferentes uno a otro. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la dactiloscopía. Las huellas dactilares son distintas uno de otro. Tenemos en nuestros pulpejos de las yemas de las manos, de los dedos, unas líneas. Más adelante vamos a ver una materia que, si en suerte me toca y dar esa materia, pues es una materia muy bonita, muy atractiva. ¿Por qué? Porque en la dactiloscopía nosotros tenemos un conjunto de líneas en las yemas de los dedos y esas líneas se llaman crestas y todo el conjunto de esas crestas se llaman dactilograma. De tal manera que la dactiloscopía tiene sus leyes o principios básicos. La dactiloscopía, las huellas dactilares se dice que son perennes, son inmutables y son diversiformes. ¿Pero por qué son perennes? Las huellas dactilares son perennes porque se empiezan a formar estas líneas desde antes de nacer. Desde que estamos en el claustro materno, estas líneas ya se empiezan a formar. Y se habla que en el inicio, la sexta semana de vida intrauterina, se empiezan a querer formar, pero ya en el mes número 6 están plenamente identificadas, plenamente formadas, ya tiene su morfología propia y sus características. De tal manera que desde antes de nacer ya tenemos estas líneas, estas huellas dactilares. Dice un autor que se llama Mark, estadounidense, dice, las huellas dactilares se empiezan a formar cuando también se forma el corazón. Ese órgano del corazón, pues, se va formando, también se empiezan a formar las líneas crestales. Entonces, tenemos que, por eso son perennes, y también son perennes porque las tenemos antes de nacer y perduran después de la muerte, hasta la total desintegración, es decir, hasta la putrefacción. Una vez que está putrefacto el cuerpo, aún así todavía pudiéramos recuperar sus huellas dactilares. Me tocó algunos casos de personas putrefactas, lograr la identificación a través de la dactiloscopía. Entonces, aquí nosotros, cabe hacer mención que un perito no debe de tener asco. ¿Por qué? Porque vamos a vernos tal vez en alguna necesidad de tener que manipular, tomar o levantar huellas dactilares, lógicamente a un cuerpo, pero no queramos que el cuerpo esté íntegro y que esté recién fallecido, no. Nos va a tocar en ocasiones tal vez algún cuerpo que esté en descomposición. Lógicamente tenemos que tener todas las prevenciones, cubrebocas, el equipo necesario, alcohol, limpiar la zona que se va a levantar, pintar, en fin, requiere un procedimiento muy meticuloso que más adelante lo veríamos tal vez en dactiloscopía. Entonces, para remarcar y resaltar esto, identidad, tenemos nuestras propias características, las personas. Entonces, identidad le pertenece a la persona. Todos nosotros tenemos características muy individuales, muy personales, somos infalsificables, somos personas que individuales. Entonces, no hay dos personas que tengan las mismas características exactamente iguales. Y el otro conceptito se llama identificación. Y dice el maestro Nerio Rojas, es el procedimiento para reconocer a un individuo vivo o muerto o sus restos cadavéricos. ¿Qué quiere decir esto? La identificación pues, va a ser todo el procedimiento, todo el sistema, todas las técnicas
que se utilicen para reconocer o individualizar a una persona viva o muerta o bien sus restos cadavéricos. Entonces, van a ser los métodos que se utilicen según se requiera, dactiloscópico, o médico, fotográfico, de retrato hablado, según se requiera. Entonces, identificación son los métodos o los procedimientos que se utilicen para poder diferenciar a una persona de otra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces tenemos las técnicas de identificación. Tenemos dos técnicas de identificación. Una se llama judicial y la otra se llama médica. Las técnicas de identificación judicial y médica, pues más que nada a nosotros los peritos, criminólogos o criminalistas, nos compete conocer más la judicial, pero sin descartar que también nos debe interesar la médica. Pero, ¿qué es una identificación judicial? Regularmente tiene mucho que ver con los delincuentes o con los que han infringido la ley. Recuerden que el maestro Luis Rodríguez Manzanera, dice, no es delincuente, no es criminal. Él prefiere llamarlo antisocial. Le da un nombre más benigno al delincuente. Dice, no es delincuente y mucho menos es criminal, no. Preferimos, mejor decirlo, para no lastimar la susceptibilidad de él, pues mejor como antisocial. Pero bueno, entonces a donde lo llevo el comentario es de que la identificación judicial tiene como fin principal la identificación de los delincuentes, constituyendo un elemento de prueba judicial. La practican técnicos especializados suministrando la ficha signalética. ¿Y qué quiere decir esto? Se han de recordar ustedes que cuando es aprendido un sujeto, o vaya, vamos a decirlo pues, nuevamente, un antisocial o un delincuente, y tal procedimiento, se le hace una ficha, se le pone un marbete aquí al frente, abajo, aquí a nivel del pecho, en la sigla de la PGR o de la Procuraduría, se le asigna un número, un número de registro, se le toma fotografía de frente y de perfiles, regularmente el perfil derecho, porque el doctor Alfonso Bertillón habla de que el perfil derecho no varía, no cambia, está intacto. Y el perfil izquierdo tiende ligeramente a variar o a cambiar. Entonces, se le deben de tomar, ahora sí, de los dos perfiles. También se les toman las huellas dactilares. Toda esta ficha signalética que encierra pues toda la identidad de él. Se le hace una ficha donde va su nombre, van sus generales, el nombre de su papá, su mamá, si se puede, qué tipo sanguíneo tiene, se le hace su domicilio, se anota el domicilio de algún familiar, o una tía o tío, se le toman las características de sus rasgos fisonómicos. La ficha signalética quiere decir dejarle una reseña exactamente descriptiva, una reseña descriptiva de su rostro. Entonces, la talla, la medida de su estatura, el peso de él, en fin, y se dice ficha signalética y antropométrica. ¿Por qué? Porque Alfonso Bertillón, más adelante lo vamos a ver, él tomaba las características métricas, las medidas de la altura, del cráneo, de la brazada, los brazos extendidos y la medida, o sea, le dejaba una plena identificación antropométrica, ya que todos tenemos características métricas distintas uno de otro. Entonces, esa es la ficha signalética, porque se le tomaban las huellas dactilares, así le tomamos las huellas de los 10 dedos, pues se llama ficha decadactilar. Eso lo vamos a ver en su oportunidad en la materia de dactiloscopía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí oyen? Sí. Ok. Ahora tenemos la identificación médica. Aquí en esta identificación médica, pues se requieren tener conocimientos médicos, anatómicos. ¿Para qué? Para identificar a un sujeto vivo o muerto o sus restos cadavéricos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a identificar plenamente al sujeto de acuerdo a sus características médicas, anatómicas.
yo le mencionaba que criminalísticamente los huesos que más nos interesan desde el punto de vista criminalístico es el cráneo, pero también los huesos largos. ¿Cuál es? El húmero, el radio, el fémur, la tibia, es decir, los brazos y las piernas. Esos son los huesos largos que nos deben interesar. ¿Por qué? Porque antropológicamente se han hecho estudios y ya se tienen algunas tablitas y se tienen algunas ecuaciones. Si se encuentra un hueso largo, en base a sus características de medidas en milímetros, vamos a hacer una ecuacioncita, una tablita que ya existe y nos da en consecuencia la estatura del sujeto y el peso de la persona. Si encontramos huesos, por ejemplo, cráneo, o bien la pelvis, el hueso central del tronco, vamos a determinar si era hombre o era mujer, ¿sí? Entonces, es muy importante estos huesos. Hay ocasiones que no va a ser necesario encontrar la causa, no nos va a motivar la causa de la muerte, sino saber si era hombre o mujer. Primero hay que saber si es un ser animal o persona. Ya sabemos qué persona, ahora vamos a querer determinar es hombre o mujer. Esos restos eran hombre o mujer. Y ya después, pues vamos en consecuencia, saber si tenemos un hueso largo o el cráneo, pues en cierta forma aproximada, si la edad de esa persona. Entonces ya hay ecuacioncitas antropométricas para esto. Más adelante por ahí les consigo esa tablita. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí. Sí. Bueno, aquí tenemos otro subtema que se titula Procedimientos de Identificación Judicial. Y las técnicas más empleadas para identificar a un sujeto son varias, pero aquí a modo de lo que nos dice el autor, se llama Medicina Legal, el libro que estamos tratando, Medicina Legal de Salvador Martínez Murillo, nos dice las técnicas más empleadas para identificar a un sujeto son dactiloscopía, retrato hablado, fotografía, antropometría, señas particulares, y en sí, toda aquella técnica que nos arroje un buen logro o que sea funcional para identificar a la persona. La dactiloscopía, como ya habíamos mencionado, es el estudio de las huellas dactilares. Digo dactilares, no digitales, porque hay algunos que dicen en la televisión o abogados, oye, las huellas digitales, no, se dice dactilar o huellas dactilares. ¿Por qué? Porque acuérdense que dígito es del 0 al 9, esos son los dígitos, son los números, vaya. Pero nosotros vamos a emplear ya técnicamente el nombre apropiado y correcto, dactiloscopía. Como antecedentes, más quiero mencionar que no se llamaba dactiloscopía, antiguamente se llamaba ignofalanfometría, pero hubo un autor, el doctor Laxina, allá en Argentina, que dijo, porque ignofalanfometría significaba en sí la medición de las falanges de los dedos. Acuérdense que tenemos primera falange, segunda falange, tercera falange, en los dedos, o sea, las fracciones de los dedos. O sea, se llaman primera, segunda y tercera falange. Falange, falangina y falangeta. Pero ignofalanfometría significaba medir la falange de los dedos, pero decía, pues es que no la estamos midiendo, la vamos a estudiar o analizar, pero vamos a darle un nombre más correcto. Y quedó como dactiloscopía y hizo la composición de dactilos dedos, o escopía, examen de los dedos. Entonces ya se acercó más a la realidad. Bien, ese método es un método infalible, es cierto, es verdadero, es muy claro, es muy atinado. Y pues por Kinge, el creador de esto, por Kinge, Galton y Hans Gross, Alfonso Bortillón, así, le atinaron, le apostaron mucho a esta técnica dactiloscópica. En fin, retrato hablado. El retrato hablado en su inicio pues era manual, era la descripción minuciosa del rostro de la persona y sus características de su morfología de su cara, de su rostro. Pero hoy con la nueva tecnología pues ya se tienen el retrato hablado digitalizado.
ya avanzó tanto esto que pues ahora sí que habría que escuchar lo que es el retrato hablado, porque eso ya no me tocó a mí. Y el retrato hablado regularmente son artistas, escultores, que hacen esto, en fin, y todavía la policía o las corporaciones policíacas deben de tener un técnico especialista en retrato hablado para cuando le empiezan a describir la persona, se lo empieza a imaginar y empieza a hacer el rayado, los trazos de las líneas con lápiz para saber el rostro de la persona. El fotográfico, pues ese es muy importante, siempre va a persistir, siempre lo vamos a tener porque es una vértebra importante en la investigación. Y tenemos el antropométrico, pues ¿qué quiere decir esto? Las medidas del cuerpo de la persona, las características métricas, y aquí todo en sí, en su conjunto engloba la ficha signalética y antropométrica. Nada más hay que hacer notar de que antiguamente o antes cuando yo estaba, no sé cómo lo sigan haciendo, pero desde el momento que un sujeto era aprendido por los elementos de la policía preventiva o policía judicial en aquel tiempo, pues lo pasaban a la ficha de identificación. A ver, licenciado Bonilla, pase, aquí le traemos a un sujeto o a otro sujeto para que los fiche. Pero yo, siendo respetuosos de los parámetros de ley, pero espérame, se debe identificar cuando se le dicte el auto de formal prisión, porque cuando se dicta la formal prisión, ahí dice, identifíquese con los medios administrativos y judiciales que se tengan. Pero esto me lo pasaban antes, y así se estuvo haciendo, por órdenes del comandante o por órdenes del Ministerio Público, arbitrariamente. ¿Y qué pasa si este sujeto se presenta a un juicio de amparo? Se tumba toda la investigación. ¿Por qué? Por la arbitrariedad. Estaba anticipándose a la identificación. ¿Qué es lo correcto? Que se debe de identificar al sujeto una vez que se dicta el auto de formal prisión. Si ahí cuando se le vincule a proceso se ordena que se identifique, ahí se hace la ficha de identificación. No podemos nosotros arbitrariamente, no porque queramos hacerlo o porque el comandante se le antoje. Es cuando sea ordenado mediante oficio, por orden judicial, nunca arbitrariamente. Si no, le estamos violentando garantías individuales y nos vamos a meter una bronca. Entonces, ahora, hay que tener la aclaración. Esa ficha de identificación no quiere decir que sean antecedentes penales. Nada que ver. Es una ficha de identificación que es para plenamente dejarlo identificado en el expediente. Y esa se guarda celosamente en el archivo y se da un ejemplar al expediente. Pero el antecedente penal es cuando ya se le dicta sentencia, cuando se le comprobó, cuando se comprobó y el juez le dicta una sentencia condenatoria. Hay que recordar que hay dos tipos de sentencia, la condenatoria y la absolutoria. La absolutoria es la que no le comprobaron nada y sale limpio. ¿Y qué tal si lo identificaron? Pues él debe solicitar que se cancele, que se destruya esa identificación. En la práctica no lo hacen, pero se van a meter una bronca estos compañeros funcionarios si no lo hacen. ¿Por qué? Porque debe ser por orden judicial, y por orden judicial también debe ser cancelada o destruida esa identificación en el caso de una ficha arbitrariamente tomada. En fin. ¿Entendieron, compañeros? Nada más, sigue aclarando para rematar esto. La ficha signalética no significa ficha de antecedente penal. Nada que ver. El antecedente penal lo dicta el juez, la sentencia. ¿Estamos aclarando? Bueno, aquí tenemos Hans Gross. Así, miren, Hans Gross fue un señor, un juez de instrucción, un juez que hizo una obra, Manual Práctico de Instrucción Judicial. Un francés, Hans Gross, hizo este libro, Práctico de Instrucción Judicial. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, pues no había peritos, y los que hacían de peritos, cuando este señor tenía, pues en sus manos, o en la atención, un homicidio con arma de fuego, pero no había peritos balistas, no había peritos en balística forense. ¿Qué hacía? Pues le hablaba, a ver, armero, un armero,
auxílieme, ayúdeme, cómo entró la bala, dónde entró la bala, qué tipo de bala, qué arma se utilizó. Y pues ahora sí que eran personas líricos o prácticos en la materia, no tenían los estudios profesionales, estaban muy lejos de eso. Entonces, que tenían un homicidio o unas lesiones por arma blanca, pues le hablaba a un barbero, un peluquero. Mire, se utilizó una arma blanca de un filo, de 2 filos, por aquí entró y por acá salió y aceptó esto. En fin, entonces eran cuestiones muy rústicas, pero esto no era posible. Entonces hizo este manual práctico de instrucción judicial y razón por la cual él a nuestra materia la bautizó. Él le puso el nombre, se llama criminalística. Nuestra materia se le debe a Hans Gross. Hans Gross, precursor de la criminalística, junto con otro hombre, uno de los más afinados que vamos a ver, se llama Alfonso Bertillon. Su sistema se llamó Bertillon Nazi. ¿Oyeron bien? Vamos otra. Aquí viene otro señor también muy importante en materia criminalística, se llama Eugenio Francisco Vidocq. Francisco Vidocq. Francisco Vidocq. De la de esta. ¿Sí oyen, compañeros? Ok. Tenemos que en 1810 a 1833 en Francia a Francisco Vidocq se le encomendó la organización de la policía investigadora. Este señor pues fue un delincuente y fue un delincuentazo, pero ya estaba harto de la vida mundana, de atropellos y de delictiva, y pues quiso ser comerciante, pero la policía lo traía hostigado, no lo dejaba trabajar, y cada robo, se lo achacaban a él, y entonces pues este señor se le ocurrió, dijo, pues yo no tengo oficio, quiero dedicarme a la vida ya normal, y le ofrece sus servicios vaya al pueblo, ahí a la presidencia municipal de su pueblo, y le dice, pues quiero prestarle mis servicios para trabajar. Dice, pero ¿qué sabes hacer? No, pues no sé nada. Pero hay mucha delincuencia. Yo no, precisamente por eso, como yo conozco todos los trucos de los delincuentes, pues contráteme y yo lo voy a atacar. Y pues fue contratado y así creó el sistema de reclutar exdelincuentes. Y él mandó a hablar a varios, ahora sí, a compañeros de correrías, integró a la policía y para combatir el crimen con los mismos sistemas criminales. A esta etapa se le llama etapa criminal. ¿Por qué? Porque decía él, su máxima o su política o su regla de oro decía, solo los criminales pueden combatir el crimen. Entonces, ¿por qué? Porque eran mismos delincuentes que combatían el crimen, lo controlaban, en fin. Pero él, pues hasta donde estaban sus conocimientos muy débiles, muy rústicos, pero tuvo algunos logros. Entonces, a Vidocq, pues, su organización que él formó se llamó la Sûreté de Francia, seguridad. Esta Sûreté de Francia es una de las más prestigiadas en el mundo, gracias a este señor que formó a esa oficina. Y permaneció hasta 1833, que fue retirado. Y él organizó el archivo, abriéndoles una ficha a cada criminal. Entonces, él propuso, hay que hacerle la identificación a todos los delincuentes que lleguemos a agarrar. Entonces, murió en 1877 y él fundó una agencia privada de detectives. Tal vez se dice que sea la primera en el mundo, la primera oficina de detectives allá en Francia. Y obviamente, pues esa oficina pues tenía algunas fallas, tuvo logros, pero también era falible, tenía fallas. Y después viene una corporación en Inglaterra, la policía inglesa, la más profesional, en 1819, y se creó esa formación policial de mucho prestigio, una de las más afinadas y las allá en el ¿estás de acuerdo? Sí.
Aquí viene otro señor, que se llama Alfonso Bertillón. Alfonso Bertillón se le considera el padre de la criminalística junto con Hans Gross, los fundadores. Alfonso Bertillón, el 15 de marzo de 1879, ingresó como escribiente auxiliar de la prefectura pariense, la Suret, la que le había mencionado. Entonces, en la que creó Francisco Vidocq. Entonces, pues Bertillón empieza a ser escribiente de la prefectura parisiense. Entonces, ¿qué era prefectura? Pues era la policía preventiva, como la aquí de la Mante, la que teníamos antes. Era la corporación policíaca, era como decir la policía estatal aquí. Entonces, Alfonso Bertillón, pues era un hombre, pues físicamente estaba enfermo, no estaba muy capacitado. Lo que sí tenía era de que sus antecedentes, si bien es cierto que no tenía mucha capacitación, su abuelo y su padre eran científicos, o sea, provenía de familia de científicos y de autores de libros. Entonces, la FURET se encontraba pasando muy difícil en aquel tiempo esa organización. Y él se basó mucho en la ley Quetelet. La ley Quetelet de su abuelo, Alfonso Quetelet, y ahí concuerda, porque Alfonso Bertillón, este señor, su abuelo era Alfonso Quetelet, el que creó las leyes Quetelet, y él hablaba sobre las mediciones. Él se basó mucho grande, mediano y pequeño. Y una de las máximas de Quetelet y Alfonso Bertillón era: todo lo que nace, crece y decrece. Todo lo que nace, crece y decrece. Tamaño y estaturas humanas. Así como va creciendo niño, llega a adulto, después llega a viejo y anciano y empieza a descender. Entonces, nace, crece y decrece. Va a acabar el tiempo, compañeritos. Ahorita vamos a retomar para rematar el final. Ahorita vamos a continuar, va a acabar el tiempo.